Muy bienvenidos sean todos a este 9º capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente con lo que nos propone la Convención Constitucional. Bueno, ayer se entregó entonces este borrador al presidente de la República en un acto republicano, ¿cierto? En el ex Congreso Nacional pudimos ver entonces a todos los mandatarios, menos a los ex mandatarios. Vimos personalidades, ¿cierto?, de la política chilena en ese acto. Bueno, y para partir entonces el programa, quiero recordarles que pueden dar like a este programa, compartirlo en sus redes sociales para que más personas lo puedan ver. Y también pueden hacer sus reels, sus TikTok. Bueno, todo eso está absolutamente permitido. Puedes apoyar también al canal suscribiéndote al canal. También podrías apoyarnos a través de la página web www.piensaliberal.cl. A través de Patreon y Flow puedes cooperarnos para seguir con las ideas de la libertad, ¿sí? Y les quiero contar de un súper concurso que tenemos en el canal Piensa Liberal. Tenemos una nueva meta de 10.000 suscriptores. Y déjenme contarles entonces que para llegar a esta meta de 10.000 suscriptores hay un tremendo concurso y un tremendo premio. Se va a sortear de entre todas las personas que se suscriban a nuestro canal. Y 6 títulos interesantísimos. Ahí me está tapando el señor director. 6 títulos interesantísimos, entonces se los leo. Ahí de nuevo, bien. En defensa de la ilustración de Steven Pinker, Poder o Ley Económica. El tercer título es Principios de Economía Política. Cuarto título, El Estado Libre Irlandés. Quinto título, El Nuevo Intelectual. Y sexto título, Una crítica a la teoría monetaria de Mises, de Juan Ramón Rayo. Bueno, estos títulos no pueden faltar en una buena biblioteca liberal, ¿cierto? Como se llama nuestro canal, Piensa Liberal. Así que usted suscríbase a canal Piensa Liberal y podrá participar de este gran sorteo ganándose estos 6 títulos liberales. Y bueno, el día de hoy les quiero contar que vamos a hablar de un tema que ha sido súper polémico, que está en el ojo del huracán en estos días, y estoy hablando del derecho a la vivienda. ¿Cómo quedó el derecho a la vivienda? ¿Sí? Entonces, para hablar de eso, tenemos una gran invitada. Ella es May Pusina, es cientista político y máster en políticas educativas, ex candidata convencional por el Distrito 8, republicana, sub 30. Les hablo de Macarena Bravo, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, Macarena. Tarín, buenos días. Muy contenta de estar acá en el programa de Constitucional, ambos textos del espejo constitucional en el fondo, para comentar sobre los cambios que vienen en esta propuesta que hicieron los convencionales constituyentes, y sobre todo agradecer a Piensa Liberal por estar informando a todos los ciudadanos con peras y manzanas sobre lo que tienen que decidir en el plebiscito del 4 de septiembre. Exactamente, bienvenida. Entonces, Macarena, muchas gracias por darte el tiempo para estar acá. Nosotros sabemos que tú eres una persona muy, muy ocupada y que te agradecemos muchísimo que nos ayudes con todos estos temas. Y entonces quiero abrir primero para que el señor director entonces pueda poner en pantalla qué dice el semáforo constitucional, que es una herramienta de República. ¿Qué nos dice entonces respecto de este derecho? Entonces, derecho a la vivienda digna sale con un tremendo semáforo rojo. Expropiación con tremendo semáforo rojo. Y déjenme leerle un minuto lo que dice el derecho a la vivienda digna. Dice, el derecho a la vivienda consagrado en esta norma no asegura el derecho de propiedad sobre la misma, sino solo a habitar o usar una vivienda. Esto desprotege a las personas que han adquirido una propiedad frente al fenómeno de las ocupaciones, por ejemplo. Adicionalmente, se le entrega al Estado atribuciones para interferir el mercado
súper peligrosa esta norma, entonces, como les decía, y la herramienta, ¿tú habías usado la herramienta del semáforo constitucional, Macarena? ¿La conoces? Sí, la conozco, es muy buena, así que también felicitar ahí a los chiquillos de República por este gran trabajo. Creo que es una herramienta que tenemos que difundir más para que las personas en fácil, que no estén tan vinculadas quizás al derecho constitucional o a las profesiones en el fondo de las ciencias sociales, puedan comprender más rápidamente las diferencias en este proceso. Estupendo. Oye, mira, Loreto dice que está en la fila del banco escuchándonos. Mira qué amorosa. Muchas gracias. Bueno, sigamos entonces adelante. Te quiero invitar, Macarena, a ver entonces la norma vigente. ¿Qué es lo que dice hoy día la Constitución respecto del derecho a la vivienda? Entonces, la Constitución vigente no consagra el derecho a la vivienda. No obstante, existe un sistema de subsidios y se entregan viviendas sociales cada año, ¿cierto? Entonces, no está este derecho de segunda generación, no está en la actual Constitución, pero sí, no por eso vamos a dejar entonces de hacer esta actividad, ¿no? De entregar subsidios y que las personas puedan tener derecho a su vivienda propia. Y entonces pasamos a la siguiente, que es el artículo 51, lo que nos propone hoy día el borrador, que esto ya está armonizado con lo que se publicó ayer. Entonces dice, en el número 1 del artículo 51, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar, comunitaria, me anduve perdiendo, y comunitaria, perdón. El número 2, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, que yo pensaba que era lo mismo, ¿eh? Pero lo ponen distinto, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. 3. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección. El número 4 dice, el Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en caso de violencia de género y otras, de nuevo se me corre el iPad y se me pierde. Entonces, de género, violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determine la ley. Número 5, el Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de la vivienda digna y adecuada. Administra un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y de adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que haya en desmedro del interés público de conformidad a la ley. Bueno, suelen confundirse naturalmente el derecho de propiedad, ¿cierto?, con el derecho de vivienda. Parece que fueran lo mismo. ¿Qué te parece a ti, Macarena? Bueno, efectivamente acá se da como a entender a través de los convencionales constituyentes de que el derecho a la propiedad es lo mismo que el derecho a la vivienda y que uno debiera dar por obvio que si habla de derecho a la vivienda digna, esa vivienda va a ser propia. Pero la verdad es que eso no se puede dar por obvio porque nosotros necesitamos obviamente la certeza de este marco general que rige a nuestro país, que es la Constitución y que prima siempre por sobre la ley, que establezca efectivamente que hay un derecho a vivienda. Y en ese sentido, como les decía, hay que tener muy claro que en esta Constitución se garantiza el derecho a una vivienda digna, pero no propia, ¿ya? Y efectivamente también hay muchas dudas respecto a qué es digno,
porque tampoco se establece cuál es esa dignidad de las viviendas, y se rechazó durante el proceso de la Convención Constitucional que terminó el día de ayer, numerosas veces consagrar que la propiedad sobre la vivienda es inviolable. Y eso obviamente es una señal también para los ciudadanos, porque si pudieran poner la vivienda digna, adecuada y todo lo que tú acabas de leer, Tarín, ¿qué costaba hablar de la propiedad de la vivienda también en este proceso constitucional? Asimismo, tampoco quedó establecido el deber del Estado de erradicar las tomas y de indemnizar también a las personas que son afectados por estas tomas o por las distintas situaciones que se puedan dar en cuanto a la organización del país. Entonces, no hay indemnización, tampoco hay propiedad, y efectivamente esta Constitución lo que hace es limitar nuestros derechos fundamentales, entre ellos, obviamente, el derecho a la propiedad de nuestras viviendas. Exactamente. Bueno, y como les decía a los espectadores, este tema ha estado en el ojo del huracán y quería mostrar entonces a un abogado muy conocido últimamente, donde él indica específicamente y explica, ¿cierto?, la diferencia para que quede aún más claro. Esto fue en el programa Sin Filtros y me refiero a Francisco Javier La Constitución Orrego. garantiza como un... Adelante entonces con eso. Efectivamente, René, la Constitución garantiza como un derecho de primera generación el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad sobre todas las cosas en general. Y ese derecho a la propiedad está garantizado, y te lo voy a poner de la siguiente manera: es un metaderecho. Es un mega derecho, porque viene a resguardar no solamente la casa, resguarda la casa, los autos, los teléfonos, la propiedad en su conjunto. Lógico. Desde el momento que tú reconoces ese metaderecho como derecho de primera generación, ese derecho es judicializable. Yo tengo acciones y mecanismos de tutela jurisdiccional, recursos de protección y la expropiación. Ese derecho de primera generación no es lo mismo, René, que el derecho de segunda generación, que es un derecho económico, social y cultural, que es un mandato de optimización del Estado, que es el derecho a la vivienda. Cuando nosotros hablamos de derecho a la vivienda, mi crítica personal respecto de la conceptualización de este derecho es que efectivamente no se hace cargo de una demanda que es el derecho a la vivienda propia. Lo que yo digo y sostengo de fondo es que los incentivos, y esto está en el video, los incentivos para el Estado van a empezar a cambiar paulatinamente, en el sentido de que su preocupación principal, a mi parecer, con esta nueva redacción, podría darse que a futuro, y esto también lo dije... Es una suposición. Exacto, pues es una interpretación, amigo. Okay. No, para que nos entiendan bien en la casa. Por eso que siga, siga, no lo voy a poder explicar bien. Entonces, este derecho de segunda generación, que es un mandato de optimización, yo no lo puedo judicializar, porque puedo presentar el recurso de tutela jurisdiccional, pero hay un principio consagrado en el artículo 20 que es el de la progresividad. Por ende, el Estado siempre me va a decir: mira, yo en la medida en que tenga plata te lo puedo financiar efectivamente. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo respecto a este artículo es que está mal redactado en cuanto al derecho a la vivienda digna y adecuada. No el derecho de propiedad, amigos, son derechos distintos. No confundamos a la gente, porque la gente se empieza a preocupar y van a caer en fake news como la que recoge el presidente, de que hay gente que está diciendo que no van a ser heredables, porque la propiedad per se es heredable. Acá estamos hablando del derecho de segunda generación, y es ahí donde la regulación, a mi entender, en mi interpretación jurídica, le faltan elementos para consagrar el derecho como a mí me hubiese gustado que se consagre. ¿Está claro, cierto? No, ahí se entendió. Ahí sí que se entendió. Entonces, Macarena, ¿qué te parece el tema? No te escucho, parece que estás muteada, querida. Ahí sí. Ahí sí. Pasan en los programas en vivo. Sí. No, te decía que primero quería mandarle un gran saludo a Pancho Orrego, que está haciendo un gran trabajo ahí, desmintiendo a estos convencionales en Sin Filtro. Además, somos compañeros de un magíster que estamos haciendo los dos en pensamiento político, así que nada, pues, felicitar a Pancho por la pega. Oye, respecto a lo que él dice, para llevarlo a lo concreto en el fondo, es que efectivamente, como ya mencionamos, el derecho de propiedad y a la vivienda son cosas distintas. Y lo que él está diciendo en ese video, que está ahí debatiendo sobre el tema, es que cuando se exija el derecho a la vivienda en tribunales, los tribunales, en virtud de un principio que está en esta propuesta de constitución, podrán decir que solo se puede satisfacer en la medida que haya recursos para ello. A eso es lo que está apuntando en esta discusión Francisco Orrego. Por lo tanto, si bien está establecido el derecho a la vivienda en esta propuesta constitucional, nada asegura que efectivamente los chilenos puedan acceder a ese derecho a la vivienda. No porque esté en el papel
va a ser un hecho en el fondo. Porque si el país no tiene los recursos para poder hacerse cargo de ese derecho, efectivamente los tribunales van a decir que no se está en el fondo pasando a llevar el derecho de los chilenos que está consagrado en esta Constitución porque no hay forma de satisfacer ese derecho. Por lo tanto, eso es muy importante de comprender a la hora de entender este derecho a la vivienda digna y adecuada. Y por otra parte, ya lo comentamos, tenemos la discusión de la propiedad. Entonces, efectivamente, este derecho es bastante ambiguo y como habíamos dicho al principio, si bien en la Constitución vigente no habla directamente de derecho a propiedad, durante todos los años de vigencia de esta Constitución y con todas las reformas del 2005 que todos conocemos de Ricardo Lagos, siempre han existido políticas de viviendas sociales. El problema de la vivienda en Chile no necesita estar en la Constitución, que es lo que quiero decir, para que efectivamente haya un desarrollo de viviendas sociales en nuestro país. Exacto, o sea, finalmente esta norma que propone la Convención podría perfectamente ser letra muerta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la Constitución de Venezuela, que también está consagrado el derecho y tenemos cuántos venezolanos viviendo en carpas en Chile. Entonces, la verdad que lo diga la Constitución no significa que vaya a ser. Y como decía Francisco, el tema de la propiedad es, yo creo que para el chileno es absolutamente sine qua non, o sea, es muy importante, o sea, el sueño de la vivienda propia es parte de nuestra cultura. Se hablaba más o menos que el 60% de los hogares tiene su vivienda propia, es decir, es una aspiración de todos los chilenos que no se puede dejar de lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Será populismo? ¿Por qué dejar un derecho que en la realidad se va a hacer en relación a las posibilidades? Bueno, efectivamente es populismo, porque el fondo hacer que este derecho sea concreto no es real. En cambio, cualquier persona que a lo mejor no esté viendo este programa o que no tenga esta información a la mano, no va a tener la claridad de que eso es así. Por lo tanto, efectivamente, para cualquier ciudadano que le digan, oiga, la Constitución está establecido el derecho a la vivienda digna y adecuada, por lo tanto usted va a poder acceder a una casa porque lo va a poder reclamar frente a los tribunales. Claro, uno dice, maravilloso, pues tantos años esperando el sueño de la vivienda propia, postulando a los subsidios que te piden el tema del registro social de hogares, postulando a los créditos hipotecarios que además hoy día están en alza los intereses, por lo tanto para un chileno de clase media baja, es súper difícil acceder a un crédito hipotecario hoy día. Por lo tanto, está esta situación actual de Chile porque estamos muy mal económicamente y tenemos esta supuesta constitución maravillosa que nos viene a dar todos los derechos habidos y por haber para tener vivienda y otras cosas que son muy importantes para los chilenos, y uno podría caer en esa trampa. Pero es importante comprender, como ya lo hemos mencionado, que no hay propiedad sobre esa vivienda, que solo tienes la tenencia y el derecho al goce de esa vivienda, que es lo que siempre ha pasado en todos los países que han implementado programas de este estilo y sobre todo países que son comunistas, como Venezuela y Cuba, en donde el Estado te entrega tu casa. Y esto no es campaña del terror y que aquí están hablando de Chilezuela. Hay que ser realista, eso es así. De hecho, hemos visto unos programas en TikTok y en YouTube donde se entrevista a uno de la prueba y del rechazo, donde un señor empieza a defender a Chávez y habla del derecho a la vivienda. Además chileno, ni siquiera venezolano. Ojo ahí, el chileno defendiendo el gobierno de Chávez en Venezuela, y un venezolano se mete en esta conversación y le dice, oye, supuestamente nosotros tenemos derecho a la vivienda digna en nuestra Constitución en Venezuela. Y hoy día la mayoría de los venezolanos viven en la calle. Y con la pandemia todo fue peor. Entonces, no se dejen engañar. Eso es lo que quiero transmitir. Hay que desmembrar esta Constitución, entender bien las implicancias de estos derechos y que en este caso no es ni propia y tampoco van a poder reclamarla en tribunales porque siempre va a estar la excusa de que el país no tiene la situación económica para la generación de viviendas. Por algo, hoy día tenemos un déficit de 600.000 viviendas y no hay forma de hacerse cargo de eso en el corto plazo. Y de hecho, sin tener la Constitución, el mismo gobierno actual de Gabriel Boric acaba de presentar un plan para construir más viviendas. Por lo tanto, ese avance se va a seguir dando y no se dejen engañar con esto que nos va a quitar la propiedad de nuestras casas.
Exacto. Te quiero invitar a ver entonces un video donde la mesa de la Convención Constitucional, vivienda, que es muy sentido por todas y todos. Dale nomás. También avanzamos en aprobar el derecho a la vivienda, que es muy sentido por todas y todos, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el derecho a vivir una vida personal, familiar y comunitaria digna. La definición de vivienda adecuada es parte de lo que Naciones Unidas, a través del Grupo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha definido. Primero, con seguridad en la tenencia, es decir, tener la seguridad de que no te van a quitar la casa independiente si es tuya o es arrendada. Segundo, que tenga acceso a servicios públicos, que tenga acceso a un entorno amigable, que pueda permitir el desarrollo de la vida digna. Bueno, eso es lo que nos dice entonces en la presentación el presidenta María Elisa Quintero, vicepresidente Gaspar Domínguez, entonces, respecto de la vivienda digna y adecuada. ¿Y qué podríamos decir que es digno? Quizás como lo parafraseaba el otro día. Estamos en aprobar como lo decía la Tere Marinovich, decía yo, bueno, mis 500 metros cuadrados, qué sé yo, con nororiente. ¿Qué es lo que es digno para cada persona? Eso es algo que nadie podría darnos una respuesta al respecto, porque nadie ha explicado qué es una vivienda digna. O sea, de hecho, lo que piden las personas, yo, siendo maipucina, conozco hartos comités de Maipú. En Maipú hay más de 11 campamentos que han ido creciendo por el efecto de la pandemia y todo lo que ocurrió en los últimos años en nuestro país, la inestabilidad política, etcétera. Y hay muchos comités también que están esperando poder acceder a la vivienda propia a través de los subsidios y apoyos que da el Estado, ¿cierto? Y teníamos esta discusión, ¿qué es una casa digna y adecuada? Podría ser, como dices tú, Tarín, el metraje de la casa, los metros cuadrados. Podría ser si es que la diferencia, si es que es una casa o un departamento, porque lo que da generalmente el Estado son departamentos, no son casas. Y ahí obviamente hay una larga discusión al respecto, porque podría ser también cuando hablan ahí en el fondo que este derecho a la vivienda viene con entorno seguro. Bueno, ¿cómo van a darnos ellos eso? Es muy difícil porque en el papel está, y otra cosa es que se pueda cumplir. O sea, hoy día mismo tenemos una crisis de seguridad súper importante, un aumento de la delincuencia que no se había visto antes en nuestro país. O sea, el entorno seguro no es solamente medioambiental, del ecosistema, sino que también tiene que ver con la seguridad. Y obviamente los espacios que tenemos en Chile, no digo que no se puedan mejorar, pero la Constitución, al decirlo, no significa que nos vaya a cumplir esos sueños que salen ahí, que son ideales, pero que efectivamente nadie nos da la certeza de que eso va a ser así, ni tampoco nadie nos explica qué es una vivienda digna. Podrían decir ellos, por ejemplo, ¿sabes que una vivienda digna es un departamento de 42 metros cuadrados? Esto, living, con la cocina junta, una pieza y un baño, que son más o menos 40 metros cuadrados, para 5 personas. Porque lo importante es que tienen techo y que pueden tener un lugar donde dormir. Podrían decirnos que eso es digno, pero eso no es digno. Hay hacinamiento, entonces nadie nos garantiza que efectivamente eso vaya a ser, y la Constitución no lo aclara tampoco en esta propuesta que están haciendo los convencionales. Exactamente. Bueno, fíjate que el ministro Montes, Carlos Montes, en entrevista con TV Iquique, baja un poco las expectativas. Te invito a ver ese video. Adelante, señor director, con el video número 3. En una constitución el derecho a la vivienda es una obligación, ir trabajando en eso y dándole toda la jerarquía. No significa que se va a resolver al otro día, no podemos engañar a nadie, ¿no? Esto no se va a resolver al otro día, pero es la orientación. Así como también salud es un derecho hace mucho tiempo, educación es un derecho, y tenemos, bueno, en el caso de vivienda estamos atrasados y tenemos que apurar el tranco. Uno de los problemas centrales es la especulación con el suelo. Una gran especulación con el suelo, porque hay mucha gente que gana mucha plata vendiendo suelo. Entonces eso es parte de lo que hay que regular. Aquí no es solo poner plata pública para decir construyamos más viviendas, porque las viviendas son cada vez más caras. Y también tenemos que asegurar que se producen más insumos acá y no todo lo estamos trayendo de afuera, porque estamos trayendo hasta madera, cemento y otras cosas increíbles, que nosotros éramos productores.
Hasta ahora en el tema del suelo teníamos serias restricciones por la Constitución, serias restricciones. A planificar, ordenar el crecimiento, se hacía en todas partes del mundo, y no que el mercado vaya viendo cómo se ocupa el suelo y después vemos dónde ubicamos entre medio de todas las viviendas sociales, porque eso genera muchas irracionalidades. Bueno, me parece que está bastante controlado el tema de las inmobiliarias, especialmente. Hace poco supe que se había detenido una obra que estaba como el 50% avanzada en la comuna de Ñuñoa y la municipalidad decidió simplemente suspender las obras. Entonces me parece que hay bastante regulación en la legislatura vigente, ¿no? Macarena, está silenciada. Sí, no es tan fácil, o sea, lo que dice el ministro Montes, claro, que pueden haber ciertos temas que uno debe actualizar de la Constitución vigente para poder mejorar el mercado, pero efectivamente hay una regulación bastante importante para la inmobiliaria y eso no es desconocido para nadie, de hecho para el propio Estado, porque hay muchas veces también que es el Estado el que compra terrenos de privados para entregar viviendas a estos comités de vivienda que existen en todas las comunas de Chile. Entonces, para poder hacer eso es súper burocrático. Imagínate si para el Estado es así de complicado como es para los privados. Entonces, yo creo que la regulación del mercado de la inmobiliaria está. Por supuesto, siempre pueden haber casos de corrupción, o sea, uno con decir esto no está desconociendo que se pueden dar malversaciones en el mercado. Pero eso obviamente requiere de una mayor fiscalización, o sea, no tiene nada que ver con la discusión constitucional. Y efectivamente las inmobiliarias y tanto el Estado han buscado poder, en el fondo, entregar más proyectos de vivienda para que haya una mayor cobertura, una mayor oferta y una diversidad también para las personas, no solamente que el Estado compra terreno y construye viviendas, sino para quienes postulan los subsidios y puedan encontrar, obviamente, lugares donde poder vivir, sobre todo que la población está en crecimiento constante. Entonces, eso por una parte, y por otra, enfatizar en algo que comentaba Loreto, de que decían que también lo digno era tener el metro cerca. Entonces, hay muchas comunas hoy día que todavía no llega al metro y otras que van a llegar más adelante. Por ejemplo, en La Pintana no hay metro. Y hay una propuesta de que haya metro, pero eso todavía no ha sido concretado y va a ser una larga construcción. Entonces, ahí les doy un ejemplo claro de que lo que diga la Constitución o lo que interpreten los convencionales como digno, pueden ser muchas cosas y pueden decirse muchas cosas en el papel, pero otra cosa es que ellos lo pueden llevar a cabo porque no depende de la Constitución que se construya o no se construya el metro. El metro se ha construido hace mucho tiempo en Chile, se sigue extendiendo en distintas comunas y no depende de ello para poder seguir avanzando. Entonces, no tengan miedo, que es lo que quiero transmitir, a que si rechazan esta propuesta constitucional porque no se sienten identificados, por ejemplo, en el tema de vivienda, significa un retroceso o que ustedes no van a tener vivienda. Todo eso ha existido con la Constitución vigente y uno podrá discutir si es que requiere de algunas otras reformas o no, pero se ha podido hacer. Lo que hay que mejorar es la burocracia estatal para acceder a ello, tanto a los subsidios como a las viviendas a través de los comités que existen en las distintas comunas, porque ahí está la traba. Y esa traba no se va a acabar con el cambio constitucional. Yo creo que se va a profundizar, de hecho, la burocracia, ¿cierto? Se crean muchos cargos, más grasa estatal, más dinero, bueno, en fin. Y para muestra un botón, recuerdo que el padre del presidente actual había especulado con unos terrenos en el sur, en Magallanes, y que lo estaba vendiendo como muy más caro y finalmente Contraloría no dejó que se hiciera porque era la especulación era muy grande, entonces le estaba vendiendo, no sé, como 100 veces el valor real del terreno, y eso fue justamente con esta Constitución vigente, fue detenida esa compraventa. Entonces, la verdad es que pensar que la Constitución vigente no regula este tipo de cosas, sí la regula, y por eso el mercado inmobiliario y también el mercado de viviendas sociales ha crecido siempre exponencialmente. Y también había una pregunta del público, decía, ¿a qué se refiere con que la Constitución tiene serias restricciones sobre el suelo? ¿Acaso los planes reguladores están en la Constitución? No, exactamente no están ahí, no están ahí. Así que, bueno, esa contestaba, Miguel, tu pregunta.
Entonces, bueno, situémonos, Macarena, en lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, con el mercado inmobiliario, y para eso te invito a que revisemos la nota de Chilevisión, donde se ve a personeros de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante entonces con el video 4. Caerá en un 17%, escenario impulsado en gran parte por el encarecimiento de los créditos al tener una tasa de interés mayor, como también por la reducción de la banca a los años de plazo de pago. La mitad al menos de lo que se vende en vivienda es vivienda para arriendo. Eso antes era bastante poco, digo, hace 5 o 7 años atrás, no sé, pero era muy poco, era 10, 15% era para arriendo, el resto era vivienda que la compraban las personas, las familias. Independiente del crédito, del financiamiento para acceder a las viviendas, se ha hecho más difícil, pero esperamos que esta situación ojalá afloje el nivel de inflación. Obviamente el mercado de la vivienda usada se va a seguir moviendo, porque en definitiva siempre van a existir personas que van a querer comprar y siempre van a existir personas que van a querer vender. Entonces, por lo tanto, el mercado usado va a estar muy dinámico. Lo mismo ocurriría con el mercado del arriendo, el que sigue al alza, debido a las mayores restricciones de la banca para otorgar créditos hipotecarios. Muchos consumidores pagan menos alquilando una propiedad que con un dividendo, escenario que continuaría durante 2022. Bueno, de acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional hoy día en Chile es de 800.000 viviendas, es el actualizado al 2022. Y bueno, considerar que, dado la situación, ¿cierto?, de la inflación y la situación país, los créditos hipotecarios hoy día son un poco menos accesibles que hace algunos años atrás. Incluso la banca dio hasta el 100% de financiamiento por una época. Y hoy día están pidiendo al menos un 20% de pie, los plazos son mucho más acotados y el alza de precio en la tasa de interés hace que finalmente el que está comprando tiene que llegar a una renta líquida mucho mayor, ¿cierto? Entonces se hace cada vez más difícil el poder comprar tu casa a una inmobiliaria. Entonces ahí hablaban de que han crecido mucho los arriendos por el déficit habitacional que tenemos. Macarena. Sí, bueno, han subido, claro, los arriendos por el déficit habitacional, también por la misma inflación y porque efectivamente hoy día las personas no están pudiendo acceder a créditos hipotecarios debido al alza en la tasa de interés. Por lo tanto, obviamente, al no tener el acceso, aumenta la posibilidad de arrendar una casa. Y claro, esa inversión podría estar destinada a, en el fondo, a pagar el dividendo de una casa propia, pero hoy día, frente a la situación y la inestabilidad económica de nuestro país, es imposible, porque hoy día a todos quienes somos de clase media, para poder acceder a un crédito hipotecario, nos están pidiendo al menos una renta de 2 millones de pesos, complementada además con otra persona. Tienes que tener un aval, o sea, son un montón de requisitos los que requieren. Por lo tanto, quienes salen perdiendo frente a toda esta crisis somos las personas de clase media, que hoy día no podemos acceder. Imagínense, no solamente la clase media, que es la mayoría de nuestro país, sino también las personas de clase media-baja que también querían acceder quizá a un subsidio del Estado, pero también se hace cada vez más difícil. Entonces, esta situación se da por la inflación de nuestro país y es algo también de lo que tenemos que hacernos cargo. Y esta constitución que nos están proponiendo los convencionales va a generar aún más inestabilidad. Y no les estoy mintiendo, no estoy haciendo una campaña por el terror, les estoy diciendo la verdad. Necesitamos que haya mayor inversión en nuestro país, que haya una estabilidad económica, y para que haya todo eso se requiere estabilidad política. Y la constitución que nos están proponiendo los convencionales no nos entrega estabilidad, sino incertidumbre, inestabilidad, y eso genera obviamente que los inversionistas salgan corriendo de Chile. Por lo tanto, la situación respecto a los arriendos y la vivienda, que es lo que nos convoca hoy día en este programa, no va a mejorar con esta propuesta que nos están haciendo. Exacto, desde el año 2019, digamos que desde el octubrismo en adelante, la fuga de capitales ha sido impresionante. Bueno, revisemos entonces ahora el quinto video número 5, para que veamos el mercado de los arriendos en Chile. Adelante, señor director.
va a ocurrir hacia adelante, si esto se va a mantener, las tasas, lo decía la Asociación de Bancos, altas van a estar por lo menos una década, eso va a incidir en que también por una década más los arriendos estén tan altos. ¿Cómo lo ve el mercado inmobiliario? A ver, mira, lo que pasa es que en realidad las tasas están a lo que estaban hace unos años atrás, el 2014, y lo más probable es que las tasas van asociadas a la inflación. Y en la medida que la inflación esté controlada y tiende a regularse en los niveles que estábamos acostumbrados, obviamente las tasas de interés van también a controlarse y van a estar en la misma medida. Lo que está ocurriendo ahora también es que, aparte de las tasas de interés, hay una gran demanda por arriendos. Y esto hace que los arriendos, al existir gran demanda, suban de precio. Las condiciones para arrendar son absolutamente estándares en el mercado, que son alrededor de 3 o 4 meses de renta más un mes de garantía. Eso es lo estándar. Lo que sí ocurre es que muchas veces ciertas normas de algunos edificios generan un poco más de restricciones. Pues las normas siguen estando estándares en lo que una persona, para poder arrendar un departamento, por ejemplo, si quiere arrendar un departamento de 400.000 pesos, tiene que ganar por lo menos 1.200.000. Esos son los estándares. Exacto. Entonces, es decir, que para arrendar tienes que ganar 3 veces lo que pagarías de arriendo, ¿cierto? Eso es la realidad. Entonces tenemos, como para hacer un resumen, un mercado inmobiliario a la baja, por supuesto, por los créditos hipotecarios a tan altas tasas y tan restringido el otorgamiento, ¿no es así? Y por ende, las personas que no pueden comprar tienen que arrendar, y como hay muchas personas buscando arriendo, los arriendos suben de precio. Entonces tenemos como la tormenta perfecta, ¿no? Fuga de inversiones, estamos en este proceso, bueno, del 2019 en adelante, la fuga de capitales, y además tenemos que todo el mundo quiere arrendar, por lo tanto, el precio sube. Así es, eso es lo que tenemos hoy día, y por eso les decía que no solamente hay que estar atentos a la propuesta constitucional, sino al escenario hoy día económico de nuestro país y cómo también esa propuesta va a afectar ese escenario. O sea, tenemos que tener todo a la vista para tomar una decisión el 4 de septiembre. Y como les decía, esta constitución que nos proponen la Convención Constitucional que escribieron en este año es una constitución que no está mirando el entorno de nuestro país y que tampoco se está haciendo cargo de la situación económica, sino que genera más incertidumbre, más inestabilidad y más, en el fondo, salida de los inversionistas de nuestro país por esta incertidumbre. Y agregar una cosa, Tarín, que acá nos decía Loreto, que se quieren aumentar los impuestos a los arriendos. Yo entiendo que la reforma tributaria algo dice al respecto, entonces imagínense lo complicado que va a ser poder arrendar con esta situación, con la constitución que nos están proponiendo, con el escenario actual de Chile, y cómo va a ser aún más de difícil poder acceder a una vivienda propia. Exactamente. Como te decía yo, es como la tormenta perfecta, todo se da. Y ahora, reforma tributaria, alza de impuestos, y eso significa, en definitiva, menor desarrollo, menor crecimiento. ¿No es así? Bueno, y respecto entonces de las esperanzas y expectativas, los invito a ver algunos testimonios de pobladores que esperan una solución habitacional propia, ¿cierto? Veamos entonces ese video número 6, señor director. Es para nosotros beneficiario, ya tomando ya las medidas correspondientes, más porque somos 94 comités a nivel de Antofagasta, que las viviendas sean dignas, porque la mayoría de las familias van creciendo durante los años y no caen en la situación en los departamentos también que da el gobierno. Somos varios campamentos, lo cual los campamentos hay comité de vivienda, comité de allegados, lo cual el comité de vivienda que hay en cada sector está por la vivienda obvio digna, pero vivienda con radicación, de poder quedarlo en el sitio. Nosotros llevamos 8 años acá con los 21 comités, esperando una vivienda digna, como dice la palabra. Lo único que esperamos es que en este nuevo gobierno se puedan dar las instancias de tener una vivienda digna con todos los derechos y todo lo que ofrece el gobierno nuevo. Y bueno, esperar porque pueden ayudar a los grupos de comité que piensen en nosotros, ya que lo llevan mucho tiempo como de lado.
Tampoco han sido como capaces de colocar una entidad, un departamento para los comités de allegados, cosa que uno llega a una oficina y exponer nuestros problemas, nuestras necesidades, todo lo que los aqueja y poderlos organizar como corresponde. Una vivienda digna, yo creo que se debería de partiendo de la base de que esta fuera una casa y no un departamento, porque de hecho, o sea, toda familia desde su inicio, o sea, partimos todos en realidad siendo dos parejas. Al tener hijos y a medida que va avanzando el tiempo, va creciendo la familia y por ende se necesita un mayor espacio. En cambio, en un departamento el espacio es reducido. Si fuese una casa habitación como corresponde, como antiguamente se entregaba, yo creo que sería mucho mejor, porque ahí sí sería una vivienda digna. Bueno, cada persona entonces tiene su panorama de su vivienda digna, ¿no? Unos que quieren una casa, otra persona que quiere simplemente quedarse en un espacio, otro que no quieren departamento. Entonces, el término vivienda digna no se condice con nada concreto, ¿no? Entonces puede ser desde, como decíamos, desde una carpa en la Alameda en adelante. ¿Qué opinas tú, Macarena, cómo se juega con las expectativas de las personas? La verdad es que me entristece mucho ver el sueño que tienen estas personas respecto a su vivienda, que han sido cautivados por este mensaje de la izquierda radicalizada, que propone esta propuesta de vivienda digna, en la cual muchos convencionales le dijeron que agregaran la propiedad de esta vivienda y que también fueran claros de qué significaba que fuera una vivienda digna. Pero ellos prefirieron cerrar la puerta al debate, no discutir respecto a la propiedad. Hablar de tenencia no es lo mismo, el tener no es ser dueño, porque yo, por ejemplo, podría decir que este celular lo tengo, pero probablemente este celular no es mío, alguien me lo prestó, por lo tanto, tengo la tenencia del teléfono, pero no la propiedad. No es lo mismo poder gozar del uso de algo o tener la tenencia de algo que ser propietario de eso. Y uno se deja engañar por estas palabras bonitas que nos da la izquierda, cuando es súper fácil para ellos engañar, mientras ellos viven súper bien y tienen sus casas grandes, con habitaciones para todos los hijos, y mientras somos otros los que tenemos que vivir, en el fondo, las carencias del Estado. Y también referirme a una cosa, hay una entrevista muy antigua que se le hizo en el 72 a Salvador Allende. La hizo Regis Debray, que es un periodista francés que vino a Chile en esos tiempos, también marxista, a hacer una entrevista a Allende. Y entre la conversación hablan sobre la vivienda. Y lo que dicen ellos dos, y que le trata de decir esta entrevistadora Salvador Allende, es que todo lo que se construya en cuanto a viviendas sociales por la Unidad Popular tenían que ser muchos edificios y lugares que estén en el fondo más pequeños, para que entren más personas y que exista una suerte de convivencia en el fondo colectiva a través de este derecho social de la vivienda. Y el mismo Allende dice en esa entrevista que el problema de la vivienda nunca se va a resolver y que tampoco lo va a resolver en el fondo de esta forma, porque ni Cuba pudo ni ningún otro país había podido. Estoy hablando de la época del 70 y todo lo que ustedes quieran, pero uno siempre puede encontrar matices y llevarlo al escenario actual. Y ellos hablaban de esta propuesta de convivencia colectiva, todos vivimos juntos y hacemos muchos departamentos hacia arriba para que vivamos todos juntos en un mismo lugar. Pero claro, es súper fácil hablar de eso cuando tú vives en una mansión, en donde tu familia cabe perfectamente bien en distintas habitaciones, en donde puedes tener reuniones con 200 personas. Entonces, es muy fácil para la izquierda jugar con nuestras emociones, jugar con nuestra esperanza, porque ellos no son los que van a vivir esa realidad. Y acá vi en el video que había muchos comités de Antofagasta. El norte de Chile está sufriendo una gran crisis migratoria. Están llenos de campamentos. Solo en Antofagasta hay 94 comités esperando su vivienda, pero además a las filas se le tienen que sumar todos los refugiados que van a entrar, porque además cambiaron el decreto de inmigración el gobierno, no estoy hablando de la Constitución, pero el gobierno lo cambió, para que todos quienes entraran por las fronteras de Chile fueran refugiados políticos, o para flexibilizar en el fondo la normativa. Y esta Constitución también habla de los derechos y los estatutos migratorios. Entonces, nos estamos queriendo hacer cargo de una cosa, pero no sabemos cómo nos va a explotar en la cara eso, considerando, como ya dijimos, la situación
política, económica y social del país y además la crisis migratoria que estamos enfrentando. Exactamente, Macarena. Les quiero leer cortito un texto de la Cámara Chilena de la Construcción, donde habla, si me dan un segundito. Bueno, dice, se necesitan cerca de 800.000 viviendas para que las familias que no tienen un techo digno para vivir, pero con este escenario será más difícil satisfacer esta urgente demanda social. Por ejemplo, solo por efecto del aumento de los costos de construcción provocado por el alza de precios de los materiales, hay empresas que han debido renunciar a desarrollar proyectos de la política habitacional. Situación que, según agregó, se verá agravada por la próxima eliminación del crédito especial a empresas constructoras, que aumentará los costos de construcción en otro 12% aproximadamente. Nuestro país debe y puede terminar con el déficit habitacional cuanto antes, pero para ello es necesario en el corto plazo resolver problemas como el alza de los costos de construcción, generar las condiciones para que disminuyan las tasas de interés de los créditos hipotecarios y las restricciones de acceso e impulsar una nueva política habitacional que refuerce la colaboración entre el sector público y el sector privado. Y justamente esta Constitución no aúna ciertos esos criterios público y privado, sino que es una Constitución abiertamente estatista, ¿cierto? Donde el Estado es un ente grasoso, que ocupa mucho dinero en en distintos burocracia estatal, en definitiva, ¿no? Y los privados no se ven beneficiados en esta Constitución. ¿Qué opinas tú, Macarena, de eso? Bueno, que también acá es otra trampa en el fondo de la izquierda radical que escribió esta Constitución, de querer siempre separar lo privado de lo público, porque el privado lo demonizan y es malo en sí mismo. Pero el problema de tanto lo habitacional que estamos hablando hoy día, pero de todos los derechos sociales que nos propone esta Constitución, salud, educación, no es que no pueda haber un trabajo y una coordinación en el fondo por parte de los privados en ello, sino que el problema de Chile hoy día es que todo lo que nos entrega el Estado es de mala calidad. Entonces, en el fondo, eliminar al privado no va a mejorar la calidad del sistema público, lo va a empeorar, porque ahora se van a sumar todos los que estaban en el sistema privado al sistema público, que quizás se ve mejor reflejado en este caso en el derecho a la salud, en este sistema único, universal, que quieren crear en materia de salud para eliminar a la ISAPRE, y también eliminar en el fondo el tema de esta libre elección que permite FONASA. Entonces, en todos los ámbitos, incluso en la vivienda, sacar al privado del camino no es la solución para que el Estado nos entregue un mejor servicio. Sí, lo que están pidiendo los chilenos, sobre todo quienes dependen en todos los ámbitos de su vida del Estado, es que el Estado les dé un servicio de calidad. Y eliminar a los privados de ese camino no es en el fondo el escenario ideal para mejorar un sistema público deficiente y que ha generado frustración y desesperanza en todos los chilenos. Bueno, recordemos que uno de los objetivos del Estado, de mantener un Estado, ¿cierto?, es mantener y proteger el Estado de Derecho, el orden público. Y en eso vemos que ni siquiera eso, que es su fin principal, ni siquiera eso se cumple. Entonces, ¿qué esperamos para la salud, la educación, la vivienda? ¿No es así? Bueno, y para si usted, señor, usted, señora, tenía alguna duda de que no hay propiedad de la vivienda que ofrece la Constitución, tenemos al mismísimo presidente de la República, Gabriel Boric, pidiendo que haya un cambio de paradigma, que usted no sueñe con su casa propia, sino con su casa digna y adecuada. Atención entonces, señor director, veamos ese video. El proceso constituyente en el que estamos inmersos, del sueño de la vivienda propia al derecho a la vivienda digna. Creo que ese cambio de paradigma es también importante. Entonces, él claramente es el objetivo de la Constitución,
¿cierto? Cambiar el paradigma. Ya el sueño de la casa propia quedó de lado. Ahora es la vivienda digna donde usted va a tener solo la tenencia. ¿Qué te parece, Macarena, las palabras del presidente? Bueno, de toda la conversación que hemos tenido, este es el mensaje más claro, que lo que le estamos contando hoy día con Tarín no es mentira ni es una campaña del terror. Se lo está diciendo el propio presidente de Chile, quien además la mayoría de los convencionales son convencionales que apoyaron a este gobierno, apoyaron al gobierno de Gabriel Boric y la mayoría de ellos son parte de su conglomerado político. Entonces, para que entiendan que esto es un conjunto de ideas que no solamente representan a los convencionales, sino que esta propuesta de convención constitucional representa también al gobierno. No son distintos y lo demuestran dos cosas. Uno es que el gobierno acaba de presentar un programa del PH, que es el programa de viviendas habitacionales, de casa habitacional en el fondo del gobierno. Y por otra parte, que también acaban de anunciar que van a presentar un proyecto para eliminar las ISAPRES, cosa que también busca la Convención Constitucional. Entonces, si ustedes van al programa de Gabriel Boric y lo comparan con la propuesta de los convencionales, van a encontrar que muchas cosas son parecidas. Y de hecho, el mismo ministro Giorgio Jackson dijo hace una semana atrás que ellos no podían gobernar sin esta Constitución. La que están proponiendo los convencionales para el 4 de septiembre. Yo no sé qué habrán hecho estos 4 meses entonces, porque gobernando no están, porque ellos dicen que no pueden sin la Constitución. Pero por otra parte, y ya yendo a lo concreto de la frase misma, él lo dice textual: vamos a hacer un cambio de paradigma del sueño a la vivienda propia que siempre han querido los chilenos a la vivienda digna. Y que, como hemos conversado en este programa, no son lo mismo. Una cosa es el derecho a propiedad y otra cosa es el derecho a la vivienda. Y acá lo que nos están proponiendo es un derecho a la tenencia de nuestras viviendas. Por lo tanto, va a ser el Estado el que regula el uso y el goce de esa vivienda y ustedes no van a poder decidir sobre ello. Más o menos, para que se hagan una idea, es como el programa habitacional que tiene Daniel Jadwe, que él tiene unos departamentos, que él le paga los arriendos a las personas que están ahí, pero él puede decidir cuándo las quiere echar de esas viviendas, por ejemplo, o cuántas personas van a estar dentro de cada vivienda. Y para darles un ejemplo, yo tengo un amigo cubano que vive, bueno, se tuvo que venir porque era disidente del gobierno en el fondo cubano, y su familia sigue estando en Cuba, y ellos tienen una casa en Camagüey. Y en esa casa, es una casa colonial más o menos grande, donde está su familia, su abuelita, y resulta que el Estado dijo: oye, ¿sabes qué? Esta casa es muy grande para ti, porque aquí viven 3 personas. Entonces, como es muy grande, vamos a intervenirla. La mitad de la casa es tuya y la otra mitad de la casa es una galería de arte. Y que antes fue un bazar en el fondo. Y no les estoy mintiendo, la historia real. Podemos traer a Leo si quieren para que les cuente, les pueda contar esto. Pero eso es lo que va a ocurrir también en Chile si nosotros permitimos que esta propuesta convencional avance, porque no hay claridad respecto a la vivienda. De hecho, no se habla respecto a la propiedad, y la tenencia significa que va a ser el Estado quien regula tu vivienda. Por lo tanto, lo que hace esta Constitución es entregar más poder a los políticos y quitarles más derechos a las personas. Exactamente. Y justamente la Constitución política está hecha para limitar el poder político y proteger a las personas, proteger a las minorías, ¿no es así? Bueno, súper interesante ha estado nuestra conversación, Macarena. Yo te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy para hablar de este tema tan importante que, como te decía, está tan en boga, ¿no? Incluso con declaraciones del presidente de la República. Así que bueno, eso, si quieres dar unas últimas palabras para nuestro público. Solamente darles las gracias por su interés de estar acá un martes a las 11 de la mañana informándose. Creo que es lo que tenemos que hacer, pero pedirles un gran favor. No se queden con esta información solo para ustedes, difúndanla, porque si no, no tiene ningún sentido lo que está haciendo Piensa Liberal y la Tarín para poder llegar a todos los lugares de Chile con esta información si ustedes no son embajadores de ello. Entonces, lo que han aprendido hoy día, lo que han escuchado, o difundan el video, difundan a Piensa Liberal, inviten a más personas, denle like, compartan en Twitter. Eso también ayuda muchísimo si no pueden hacer cosas territoriales o presenciales. Y por otra parte, por favor les pido que todo lo que hayan aprendido acá lo cuenten cuando tomen once con su familia, cuando vayan en la micro, conversen con el otro y hagan como: oye, viste el otro día el programa y dijeron esto. Otras personas atrás los están escuchando.
y cada persona que nos pueda escuchar y que sepa cómo efectivamente nos va a dañar esta Constitución y especialmente lo que estamos hablando ya de vivienda, va a ser una suma en el fondo a que se pueda rechazar esta propuesta. Así que mil gracias a todos los conectados y cuando quieran, feliz de acompañarlos en Piensa Liberal, y gracias Tarín y a todo el equipo por la tremenda pega que están haciendo. Muchas gracias a ti, Macarena, que tengas un lindo martes. Muchas gracias. Bueno, y les recuerdo a todos que el voto es obligatorio el próximo 4 de septiembre. Usted podría arriesgar una multa entre 0,5 y 3 UTM. Esto más o menos es entre 28.779 pesos y 172.371. ¿Está dispuesto a entregarle eso al fisco? Dénselo. Y les recuerdo también nuestro concurso para llegar a la meta de 10.000 suscriptores. Les recuerdo, entonces tenemos 6 títulos que se van a sortear entre todos los nuevos suscriptores. Los títulos son En defensa de la ilustración, de Stephen Pinker, Poder o Ley Económica, el número 3, Principios de Economía Política, de Karl Menger, El Estado Libre Islandés, y tiene un nombre muy raro el autor, El Nuevo Intelectual, y el último libro, el último título es Una crítica a la teoría monetaria de Mises, de Juan Ramón Rayo. Solo debes entonces suscribirte a nuestro canal, invita a todos tus amigos a que se suscriban para que te lleves esta biblioteca liberal. Súper bien. Y recuerdo, como decía Macarena, que se lo agradecemos muchísimo, dar like a este video, compartirlo en tus redes sociales, puedes hacer reels, TikTok, y si quieres apoyarnos puedes hacerlo a través de super stickers, super chat, o en nuestra página web piensaliberal.cl, a través de Flow y Patreon. Bueno, muchas gracias a todos entonces quienes nos acompañaron el día de hoy. Este viernes tenemos otro interesante capítulo, ya el 10º capítulo. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo. Y agradecer entonces a todos los televidentes que nos están acompañando, que nos ayudan a promocionar entonces las ideas de la libertad. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, este 9º capítulo de Espejo Constitucional. Que tengan un muy lindo martes y nos vemos el viernes. ¡Chao! Thank you.